Buenas tardes, nosotros somos el equipo 8 y vamos a presentar nuestra etapa 1. Durante la pandemia de COVID-19, los hospitales tuvieron que adaptarse para poder recibir un número más grande de pacientes. Entre estas áreas involucradas estuvo la de cuidados intensivos, siendo que en nuestro caso elegimos la neonatal para poder enfocarnos en la conversión hospitalaria. De igual forma, buscamos normas que aplican en esta área y vimos que tienen requerimientos técnicos de infraestructura y tecnológicos. Una vez que identificamos el área a reconstruir, colectivamente planteamos la siguiente problemática: la saturación del área de cuidados intensivos para adultos mayores a 40 años. Dicho rango de edad representó el 87% de pacientes ingresados a UCI en el primer semestre del 2020, época en la cual el equipo biomédico requerido se encuentra en sobredemanda global. Al principio validamos nuestra problemática de manera superficial con la maestra Nabel. Tras escuchar lo que nos comentaba, pudimos darle un enfoque y dar nuestra problemática final. Esta tuvo la validación oficial con el ingeniero Maximiliano Cruz, que es el director de Ingeniería Biomédica en el Hospital Doctors Hospital. Él nos contó cómo vivió la conversión de su hospital y cómo la situación llevó a que las camas que tenían destinadas para COVID se saturaran de personas dentro del rango de edad que nosotros establecimos y con un estado crítico. Para este proyecto establecimos cuatro objetivos específicos: que sea conciso, comprensible y útil para los profesionales en el área de unidad de cuidados intensivos, que esté validado o que tenga el visto bueno por al menos un experto en el tema, que una vez implementado este plan aumente un 20% la capacidad de atención de adultos en esta área seleccionada y que todo esto esté respaldado por normas nacionales e internacionales para asegurar la validez de la propuesta. Posteriormente también establecimos tareas, plazos, responsabilidades y reglas tanto individuales como colectivas para poder asegurar un buen trabajo en equipo. De forma adicional hicimos un diagrama de Gantt en donde pusimos una planeación semanal y cronológica para los eventos. Para poder reconvertir el área, lo primero que revisamos fueron las normativas pertinentes, para generar un listado de tecnologías biomédicas que por ley debe haber en los cuidados intensivos adultos, así como algunas recomendaciones que nos parecieron relevantes para el contexto. Después de tener el listado, comparamos con la normativa de cuidados intensivos neonatales para poder identificar cuáles ya se tienen y cuáles se deben de adaptar o cambiar. Además, agregamos los requerimientos de las infraestructuras generales que ocuparían. En esta tabla podemos ver la separación que hicimos para cada uno de los dispositivos, así como la comparación con neonatales y los requerimientos. La propuesta inicial se dividió en tres etapas: antes, ahora y después. La etapa uno son los pasos exactos que seguimos para llegar a donde estamos. Algunos de estos surgieron como un plan de trabajo desde antes de plantear la problemática y otros durante el proceso. A diferencia de la etapa uno, el plan de trabajo de la etapa 2 y 3 aún no se ha puesto en práctica, es decir, que los pasos propuestos aquí son susceptibles a cambios. Aquí podemos observar el diagrama de flujo. Lo más relevante sobre la etapa uno es que una vez que se tiene la propuesta de solución, esta deberá pasar por una revisión de cumplimiento de normas y si tiene el visto bueno, podrá calificar para la etapa 2. De lo contrario, esta se debe replantear. Los documentos que se van a hacer para este proyecto dependen de su propia estructura, es decir, de las etapas propuestas. La documentación para cada una son diagramas, guías e infografías de diferentes tecnologías en el área, incluso planos de la misma área, además de tablas de comparación de distintos equipos que puedan faltar dentro de la misma. Aquí se presentan normas que hemos tenido en cuenta hasta el momento para esta entrega. Junto a estas, hemos considerado algunos reglamentos y orientaciones internacionales que las vamos a dejar adjuntas en el documento. Durante la pandemia hubo consecuencias médicas, económicas y sociales que repercutieron en diversas áreas, como lo fue la de cuidados intensivos, provocando que este se saturara. Al ser una enfermedad altamente contagiosa, los hospitales tuvieron que adaptarse para poder recibir un número mayor de pacientes al mismo tiempo en que cuidaban de los pacientes anteriores. Y esto también involucraba el área de cuidados intensivos, siendo así que esta está altamente regulada y cuenta con subdivisiones como lo son los neonatales, pediátricos y adultos, siendo estos últimos los más afectados. Cabe destacar que en cuanto a infraestructura, estas tres subáreas tienen regulaciones similares, tomando en cuenta cosas como la distribución de camas o incubadoras, el número de contactos, gases o datos, que siempre se recomienda que sean mayores al mínimo indispensable para así poder asegurar una buena comunicación y uso de tecnología. Hablando de la tecnología biomédica, esta es diferente de acuerdo a los requerimientos fisiológicos de los pacientes, siendo así que es importante que se sigan guías técnicas, en especial durante este contexto de pandemia,
donde hay orientaciones provisionales para el equipo médico de respiración. También hay consideraciones de mantenimiento, sanitización, insumos y modos de operación. De forma adicional, no, se tiene que existe una limitada o escasez de equipo médico, por lo cual no solamente se trata de considerar la cantidad de equipo médico, sino también del tiempo de uso de estos mismos. Y esto puede llegar a propiciar a que los planes de contingencia y los estándares de reducción de riesgos sean adecuadamente aplicados y adaptados a la problemática. La importancia de la unidad de cuidados intensivos recae en el estado crítico de los pacientes que se encuentran en ella. Para no poner en peligro a los pacientes inestables, una conversión de esta área requiere estar bien regulada, siguiendo las normas como lo son la 016 o la 025, que tienen información acerca de la infraestructura, tanto de las tomas de gases, tomas de corrientes, dispositivos mínimos que debe haber por cada camilla o en área general. Es importante buscar tener más del mínimo necesario para poder cubrir cualquier contingencia que pueda suceder, así evitar alguna interrupción en el soporte vital de los pacientes. En nuestro caso, la contingencia sería la pandemia de COVID-19. Una problemática derivada de lo que se vio de Asia y Europa sería la saturación de los cuidados intensivos para adultos. Para resolver esto, no basta con poner más camas dentro de los hospitales, pues no todas las salas están equipadas adecuadamente para tratar a pacientes que requieren de la unidad de cuidados intensivos. Además, meter más gente en un área donde ya hay saturación implicaría una escasez de recursos y no poder darle la atención médica necesaria a alguno de los pacientes. El reto en este caso es adaptar correctamente un área considerando las necesidades de los pacientes. Para esto es fundamental considerar las tecnologías médicas y sus características, pues dentro del hospital puede haber áreas que tengan infraestructura similar, pero los dispositivos que hay dentro de ellas están destinados a pacientes con diferentes necesidades y que tienen diferentes parámetros. Es por esto que para hacer una reconversión de manera eficiente es necesario ver de qué manera se pueden adaptar los dispositivos que ya se tienen y si no se puede, de qué manera conseguirlos. Todo esto siguiendo manuales y documentación de estos dispositivos. Hablando acerca de la tecnología requerida, en este caso, dados los requerimientos que tiene nuestra propuesta, la característica más importante será encontrar esos dispositivos médicos en el área neonatal que tengan la capacidad de funcionar eficazmente con adultos. Por el hecho de ser una UCI, toda la tecnología médica dentro de la unidad deberá ser de fácil acceso viniendo desde áreas de cirugía, urgencias y hospitalización. Igualmente, la tecnología deberá ser capaz de funcionar interrumpidamente, inclusive si se corta la energía eléctrica. En esta primera etapa, las normas oficiales mexicanas fueron de suma importancia y específicamente nos asesoramos de dos de ellas. La NOM 016, que nos ayudó a conocer las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales, y la NOM 025, que es una norma exclusiva del área de cuidados intensivos. En el diseño de todo hospital mexicano, estas normas se deben de seguir por ley, y es por eso que son la fuente más confiable para conocer un hospital sin tener que verlo físicamente. Una vez que sabíamos qué equipos encontraríamos en cuidados intensivos, neonatales y de adultos, pudimos comparar la tecnología y ver las similitudes y diferencias claramente. Si nos preguntamos por qué es importante solucionar la problemática planteada, nos encontramos con que al tener dos UCI a cargo del grupo más vulnerable a COVID, podremos brindar una mejor atención a cada paciente y en teoría trabajar lo doble de rápido. Y si antes solo se podía salvar a un paciente, ahora se podrá salvar a dos. Hablando sobre el papel del biomédico dentro de la propuesta de solución, estará en sus manos hacer una reconversión hospitalaria perfecta. En casos de contingencia debemos trabajar con el mínimo error. Es por eso que el biomédico debe aprovechar toda la información y asesoramiento disponible y hacer la selección adecuada del equipo médico, pensando siempre en dar la mejor atención posible al paciente. Estas contingencias son de adaptarse o atorarse, sobre todo con la problemática presentada, que es la saturación de la unidad de cuidados intensivos de adultos. Si queremos aumentar la capacidad correctamente, debemos considerar varias características de las tecnologías médicas como presencia, infraestructura necesaria para cada una y adaptabilidad en el caso de necesitarlo para asegurar la eficiencia de la reconversión presentada. Para esto se utilizan normas como la 025 o la 016, normas que regulan la infraestructura y equipos de la unidad de cuidados intensivos tanto para adultos como para pediátricos y neonatos, que aunque tienen características similares una con la otra, cuentan con muchas diferencias dentro del equipo necesario. Es decir, las normas solo te pueden ayudar hasta cierto punto. Y para la elección correcta de tecnologías y aumentar nuestro conocimiento sobre las mismas, utilizamos herramientas como ECRI, para así determinar los mejores equipos para esta circunstancia en específico y poder ofrecer una reconversión efectiva y así ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Gracias.